Mrs. Francisco Cacavo y Stephanie Curtis, que ayudaron y en realidad organizaron la sesión. Francisco, que coordina todo el programa de webinars de Redetza, siempre con trabajo. Y hemos ayuda de Stephanie Curtis, que está haciendo un trabajo voluntario con nosotros por 4 meses, ha venido de Australia. Entonces, gracias también a Stephanie. Teníamos ya alrededor de 20 personas ya conectadas. Yo pediría un poco más de paciencia. Yo mismo tuve algunos problemas de conexión, pero están arreglados. Quizás empezaríamos entonces en 3 minutos, o sea, a las 11:10, un poco para dar tiempo a que colegas se puedan conectar. También quiero saludar a nuestros colegas de Ecuador. Después va a ser la apertura más formal, pero ya envié saludos a los colegas que muy amablemente se han ofrecido a hacer esta presentación, a nuestros colegas Cristian Gavilanes, Ruth Lúcia, Andrea Sánchez, que es el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que caso tan interesante da desinversión en insulina glargina. Así que pedimos más de paciencia, lo que fueron muy puntuales, estaban conectados desde las 11 horas de aquí de Washington, y en unos minutos más entonces empezaremos. Muchas gracias.
deberíamos entonces empezar, ya tenemos ahí 10 minutos después del horario marcado, entonces vamos a la apertura oficial. Pediría, por favor, y a mí porque ya está grabando, ¿no, Francisco? Sí, sí, pero es que ya está grabando, podemos empezar. Sí, así es. Bien, entonces estamos dando inicio a 17ª edición de webinars de Redetza. Hoy tenemos el gusto de tener una presentación de nuestros colegas del Ministerio de Salud de Ecuador. Quería enviar mis saludos y mis agradecimientos al Cristian Galanes, médico, maestro en efectividad clínica de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud y el área de evaluación de tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud de Ecuador. También enviar agradecimientos y saludos a Lucio, economista, maestra y doctora en farmacoeconomía y la Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud. Y bien al economista Andrea Sánchez, y que es maestra en políticas públicas, y también, por eso también tengo maestría en políticas públicas, y también de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud, Estudios Sectoriales. Entonces, Cristian, Ruth y Andrea van a compartir esta ponencia, este webinar, y van a compartir con nosotros esta experiencia tan interesante sobre desinversión en tecnologías sanitarias, el uso de la insulina glargina en Ecuador. Muito esse tema ha sido já discutido, o tema de desinversión en nuestros centros de Redetza, y así que tenemos realmente un ejemplo concreto para compartir con los miembros de Redetza y también los demás invitados participantes de esta sesión de webinar. Como saben, este programa de webinar de Redetza es muy exitoso. Llegamos, como mencioné, ya a la 17ª edición, y en la edición anterior tuvimos también una presentación muy interesante de nuestros colegas de Redaret de Argentina, Santiago y Laura Lampre, sobre la dimensión de equidad en la evaluación y uso racional de las tecnologías sanitarias, un tema muy interesante también. Entonces llegamos a esta 17ª edición con el tema de desinversión. Quería recordar a todos y a todas que todos los webinars de Redetza están disponibles en la página web de nuestra red, en la página web de Redetza, redetza.org, y bien en nuestro canal de YouTube de OPS. OPS, como saben, tiene un canal de YouTube, y si van en el canal de YouTube de OPS, pueden acceder al playlist de Redetza y entonces tener acceso a todos los webinars que hicimos. Eso necesitamos un par de días ahí para poner el nuevo webinar. Entonces, el inicio de la próxima semana va a estar disponible para todos que quieran asistir de nuevo o compartir el enlace y compartir esto con colegas que no han podido participar. Hoy, por ejemplo, es colegas de Brasil, muchos no van a estar porque es un feriado en Brasil, internacional, así que colegas de Brasil van a asistir después seguramente por YouTube. Muy bien, entonces así podemos empezar. Yo ya había dado y repito mis agradecimientos a Francisco por la coordinación del programa de webinar y también a nuestra colega Stephanie Coches, que está con nosotros por 4 meses en una pasantía veniendo de Australia. Saludos, no voy a saludar a cada uno que está presente, porque son muchos, pero a todos los colegas de Redetza presentes y a todos que no hacen parte de Redetza, pero que participan siempre en nuestras sesiones aquí de los webinars. Entonces, vamos a tener entonces la presentación alrededor, ¿no?, de 30 minutos, puede ser un poco más, pero más o menos 30, 35 minutos,
y después tendríamos también tiempo ahí, más o menos 25 minutos para preguntas, respuestas, y usted puede enviar las preguntas ya desde, puede enviar por chat, también hay, y después, ou também podem perguntar por micrófono ao final da apresentação, podem pedir a palavra e ser a pergunta por micrófono. Ou se mientras esta apresentação, já podem enviar as perguntas, Francisco vai organizar essas perguntas e depois, ao final, então, tendríamos a sessão de perguntas e respostas. Ok? Entonces, paso la palabra a nuestros colegas de Ecuador. Una vez más, muchas gracias por la disponibilidad en brindarnos con este ejemplo tan interesante en esta nueva edición de nuestro webinar de derecho. Muchas gracias. Paso la palabra a Ecuador. Muy buenas, estimados colegas de América Latina, gracias a Redetza, y quiero decirles que particularmente hemos creado una expectativa muy interesante en el Ministerio de Salud Pública en algunas de las áreas que están conectadas con nosotros, algunos por primera vez, así que esto servirá como un semillero para este interesante ámbito de lo que es la economía de la salud y la evaluación de tecnologías sanitarias para que se desarrolle. Les da Rucio, los compañeros seguidamente haremos tripartitamente esta presentación. Lo primero queremos comentar es que esta presentación ha sido definida con una histórica, que siempre es la que guía los contenidos, y bastante que contar en esta línea histórica, por eso vamos a tratar los antecedentes, cuáles fueron los fundamentos de la exclusión de este medicamento, el análisis propiamente de la tecnología, los análisis que se contaron, por qué tomó la decisión de exclusión y los estudios que se realizaron en respaldo de eso. Posteriormente, claro, pasaremos al tema de las preguntas. Nosotros en el Ministerio de Salud, como muchos de los compañeros lo conocen, que están escuchando, incluido en algún momento que tuvimos la oportunidad de estar en Redetza, tanto en como en Brasil. En el 2012 se crea, dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, una instancia de coordinación directa de despacho ministerial. Esta instancia fue el semillero en el cual se estableció tempranamente dos direcciones, la Dirección de Investigación en Salud y la Dirección de Economía de la Salud. Ambas surgidas al tenor de este nuevo quehacer de incorporar tanto evidencia científica, estudios, tecnologías, en fin, de manera que nace con estos nuevos criterios y, por tanto, a pesar de que tenemos una corta edad en nacimiento dentro de lo que es autoridad sanitaria, probablemente se haya constituido ya en una de las áreas que genera mayor calidad y mayor calidad de insumos para toma de decisiones en autoridad sanitaria. Nosotros tenemos en este momento la tarea de presentarles cómo fue este proceso, básicamente porque en mucho no participamos directamente, siempre estuvimos articulando algunos de los esfuerzos interesantes que se generaron acá. En estas áreas, en la Coordinación General de Desarrollo Estratégico, están acá los colegas Cristian y Andrea, que pertenecen a la Dirección de Inteligencia de la Salud. La Constitución, paralelamente, en 2008 es la que cobija toda esta estructura. En 2008 tenemos una Constitución garantista enorme, a la par de la mayoría de países de la región se genera, donde ya se genera un capítulo específico sobre la salud, y en el artículo 32 específicamente la salud es un derecho que se garantiza por parte del Estado. Además de esto, hay el artículo 363 que marca un hito fundamental porque garantiza la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Además, regula su comercialización y promueve la producción nacional y utilización de medicamentos genéricos. Fíjense qué importante es este artículo,
artículo que nos coloca ya 5 líneas, toda una cantidad de procesos que en realidad tardaremos en implementarlos, si no décadas, realmente siendo el sustento de los procesos que posteriormente se han generado. Es decir, si el paraguas constitucional, nosotros poco o nada estaríamos haciendo en este foro. De esta emergencia de regulaciones, tenemos Política Nacional de Medicamentos, y esa política favorece, nuevamente en el espíritu constitucional, el acceso universal a la población, ¿no es cierto?, principios activos que básicamente se incluyen en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, punto que nos daremos un momentito con André para contarles cuál es la historia muy rapidito, porque creo que eso también marca la cancha de algunos de los temas que hemos podido tomar decisiones en el país. ¿Qué es lo que se promueve? El uso racional de medicamentos, la accesibilidad en los precios, un financiamiento sostenible y sistemas de salud confiables, es decir, todas aquellas aspiraciones que tenemos en los países que realmente impulsamos el acceso a nuestra población. El Cuadro Nacional de Medicamentos es ya que se consideran esenciales aquellos medicamentos que tienen las necesidades de atención de la salud prioritarias de la población. ¿Cómo se seleccionan? Básicamente atendiendo a la prevalencia de patologías en el país. Un siguiente criterio es cuando la evitabilidad de una condición o desenlace de mortalidad depende de una intervención farmacológica. Posteriormente se incorpora el criterio de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Si ya estamos incorporando, y vamos a ver en la historia cómo sucesivamente se incorporan estos criterios, este Cuadro Nacional de Medicamentos tiene una periodicidad de menos 2 años. Es decir, estamos ahorita en la 9ª revisión, que es la que ustedes tienen en pantalla, y un lapso de procedimental establecido en que en ese periodo se van haciendo las solicitudes de acuerdo al procedimiento para inclusión o exclusión. Cada uno tiene un procedimiento específico para su incorporación. Yo les voy a hablar sobre la inclusión de la glargina. Como mencionó el economista Lucio, en el Cuadro Nacional de Medicamentos es un listado de medicamentos esenciales, y lo que busca la Política Nacional de Medicamentos es el acceso principalmente a este listado de medicamentos esenciales. Esto se logra a través de la Red Pública en Salud. Está conformada por el Ministerio de Salud Pública, el IES, que es la Seguridad Social, la Seguridad Social de la Policía y la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Cuando en la Red Pública de Salud no existe la capacidad resolutiva, los pacientes son referidos a la red complementaria, que es la red privada, pero de esta manera siempre se garantiza la atención a la salud, y adicionalmente a través del Cuadro Nacional de Medicamentos se garantiza el acceso a los medicamentos. El Cuadro Nacional de Medicamentos tiene que ser revisado por el Sistema Nacional de Salud, por el Consejo Nacional de Salud, que es el CONASA, y a través de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, que es la denominada CONAMEI, que es conformada por instituciones tanto de la red pública de salud como por instituciones de la red privada. Han existido varias versiones del Cuadro Nacional de Medicamentos, que en cada uno, para la inclusión de un medicamento, han existido diferentes metodologías, principalmente en lo que se refiere a la evidencia científica. En la glargina se Nacional de Medicamentos en 6ª revisión, en donde se solicita principalmente una monografía descriptiva del fármaco. Esta revisión se realizó en el año 2006 y se ponía como documentación oficial la información relacionada con libros o folletos publicados, estudios nacionales publicados y material publicado que respalde la eficacia y la seguridad de los medicamentos que se incluyen dentro de este cuadro nacional. En el Cuadro Nacional de Medicamentos en la 6ª revisión ya se
como documentación obligatoria, bibliografía de guías de prácticas nacionales e internacionales, y metaanálisis de estudios clínicos, ensayos clínicos publicados del producto. En la octava revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos ya se incluye nuevamente como documentación obligatoria datos sobre costo-efectividad, eficacia comparativa, estudios de beneficio, riesgo y costo-efectividad, resúmenes de entornos clínicos y resúmenes de evidencia comparada. Esto se ahonda en el Cuadro Nacional de Medicamentos en la novena revisión, que es en donde se excluye la insulina glargina. Entonces, en este momento yo voy a continuar con los fundamentos de la exclusión. Para esto, en el año 2011 se elaboró un manual de la Comisión Nacional de Medicamentos que principalmente da los lineamientos para la inclusión, exclusión o modificación de los medicamentos que se encuentran en el Cuadro Nacional de Medicamentos. Entonces, considerando eficacia y seguridad y el costo que también estaba planteado en la Política Nacional de Medicamentos. En lo que refiere a eficacia, se hace análisis de las características farmacológicas e indicaciones clínicas en relación con medicamentos que se encuentran dentro del mismo Cuadro Nacional de Medicamentos. Y también se revisan las alertas sanitarias declaradas por la autoridad sanitaria. En el caso de que se emitan a la autoridad sanitaria alertas sanitarias, los medicamentos tienen que ser excluidos del Cuadro Nacional de Medicamentos. Y finalmente se hace un análisis de costo-beneficio y de la conveniencia del uso de los medicamentos que se incluyen dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos. Como se mencionó, el Cuadro Nacional de Medicamentos responde a la prevalencia de una patología dentro de la población. Es el caso también de los mellitus. Podemos observar que desde el año 2002 hasta el año 2014 la prevalencia de diabetes mellitus se ha incrementado de tal manera que en el año 2015 se presentan 4.566 casos de función y es la segunda causa de mortalidad en el Ecuador. Esto evidencia un problema de una patología con altas prevalencias que tiene que ser considerado para la inclusión en el cuadro, para observar qué intervenciones existen para esta patología dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos. Esto, en caso de los costos de insulina, podemos ver que la insulina glargina tiene un costo de $55.38 y la insulina NPH un costo de $18. Aquí podemos observar una diferencia significativa en el precio de estos tipos de insulinas, que son las que se incluyen dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos hasta la octava revisión. Entonces, hacer un análisis de este tipo es, considerando la prevalencia que existe de la patología, se convierte en un problema prioritario de salud pública que puede generar repercutir en los costos destinados a gastos sanitarios. Con la exposición, es importante recalcar que desde el año 2006, de la sexta revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos a la novena revisión, donde fue excluida insulina glargina, hubo un proceso de inclusión de nuevos criterios técnicos y farmacoeconómicos que permitieron hacer la desinversión de esta tecnología. Quiero recalcar que los retos que se solicitan desde la sexta hasta la octava o novena revisión fueron creciendo cada vez más y la evidencia científica que se expuso a continuación de la Comisión Nacional de Medicamentos y del Consejo de Salud fue evidencia de mayor calidad, entendiéndose que los productos que se presentaban en la sexta revisión eran productos básicos que respondían a la físico-química del funcionamiento de la tecnología, mientras que en octava y novena revisión ya se solicitaban documentos mucho más extensos, de mucha complejidad, que eran los ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, que vamos a
vamos a exponer a continuación. La evidencia científica expuesta a la comisión fue categorizada en dos. La primera, que es de eficacia, donde se demostraba que los análogos de la insulina tenían la misma eficacia para el control metabólico y un similar perfil de eventos adversos, a una menor frecuencia de hipoglicemia sintomática y nocturna. Era uno de los argumentos más válidos para nosotros poder tomar o poder considerar la desinversión. Quiero decir que la comparación que había vigente con la tecnología que está actualmente en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que es insulina NPH, era exactamente igual en relación al control metabólico, pero presentaba en los estudios una menor frecuencia de hipoglicemia sintomática y nocturna. Los fármacos ofrecen un efecto beneficioso escaso comparado con las insulinas convencionales que ya constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en términos de regulación de la glucemia y también la disminución de episodios de hipoglucemia. Esa fue una de las conclusiones en relación a eficacia que se presentaban. Mientras que en la parte de seguridad, ya también algo importante que señalar, aquí se incluyeron criterios de agencias internacionales de seguimiento de medicamentos como de evaluación de tecnologías sanitarias, en los que refería lo siguiente: en referencia a la asociación entre insulina glargina y el desarrollo de cáncer, la evidencia científica no es totalmente contundente de estos hallazgos. Encontraban un claro incremento del riesgo de cáncer entre los usuarios de insulina glargina, mientras investigaciones no habían identificado esa existencia del riesgo asociado al uso de insulina con el incremento de cáncer. ¿Cuál fue la conclusión que en relación a estos estudios científicos la CONAMEI decidió emitir? En el año 2012 se vio algo que era importante y se concluyó como Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, que debido a la eficacia de insulina glargina, a que su eficacia es similar a la de la insulina humana, en las actas se determinó que se podría excluir o se puede considerar pertinente la inclusión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Entonces, simplemente viendo esto, en relación a eficacia y seguridad, al mostrar una similar eficacia y aparentemente una disminución de los eventos de hipoglicemia, que son los eventos adversos relacionados directamente con esta tecnología, la CONAMEI en una primera sesión, o esta Comisión Nacional de Medicamentos en una primera sesión, lo que decide es creer pertinente considerar la exclusión de esta nueva tecnología. Siguiendo con esto, nuevamente la comisión vuelve a deliberar para tomar una decisión de la exclusión y aquí existe un proceso de la resolución del Consejo de Medicamentos, que es: la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos Médicos podrá reconsiderar la inclusión o exclusión de los medicamentos con la moción de uno de los miembros y la aprobación de esta moción por al menos la mitad más uno de los miembros que tienen derecho a voto. Como explicaba es una comisión que está conformada por los actores, tanto del sector público y del sector privado, que una vez que se sometió la solicitud de exclusión, en este caso de la tecnología china, deciden a través de un voto de votación que la mitad más uno de todos los miembros del Consejo puede decidir acerca de la exclusión. La comisión está conformada por delegados técnicos con poder de decisión de todas las entidades del Sistema Nacional de Salud. La decisión fue dada el 14 de marzo del año 2013, un par de meses después de la primera deliberación, en donde ratifica que la resolución de excluir a insulina glargina del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, porque existen alternativas del mismo cuadro que presentan la misma eficacia y el mismo perfil de seguridad en relación a la tecnología que fue incorporada. Esa fue la conclusión que nosotros pudimos recopilar de las actas de la CONAMEI para decidir la exclusión en relación a la evidencia científica presentada, pero tiempo después, casi al mismo tiempo, a la par, existieron evaluaciones de tecnología sanitaria que fueron desarrolladas a partir del año 2014 aproximadamente, y fueron publicadas en el año 2015, en donde con esa nueva evidencia que se seguía presentando y nuevos ensayos clínicos, con más revisiones sistemáticas y análisis que se presentaban, se determinaba que los análogos de la insulina prolongada no demostraban diferencias estadísticamente significativas en relación a insulina
NP, que estaba en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en relación a episodios de hipoglicemia severa. En otros estudios también se determinó que estos mismos análogos, donde está incluido glargina, se asociaban con una menor ganancia de peso comparadas con pH, o sea que existían ciertos beneficios que ya eran considerados dentro de las tecnologías que nosotros teníamos incluidas en el cuadro. No se encontraban diferencias estadísticamente significativas en los parámetros de control glicémico medido por niveles de hemoglobina glicosilada entre las dos tecnologías, tanto comparador como la tecnología que se estaba por excluir. En cuanto a seguridad, se mencionó algo que era muy importante. No existe diferencia significativa relacionada con eventos de hipoglicemia severa con los análogos de insulina, sea glargina o de temir, frente a insulina NPH. Existe una modesta reducción de eventos hipoglicémicos sintomáticos y nocturnos en los usuarios de estos análogos de insulina. Hay una cosa que es importante destacar aquí, que la evidencia científica reportaba ciertos sesgos metodológicos, y por eso es que el dato de seguridad que estamos dando en este momento era cuestionable, ya que ese beneficio posiblemente atribuido a la seguridad que brindaba más glargina sobre NPH presentaba ciertos sesgos metodológicos que no fueron cuantificados objetivamente, sino que los resultados fueron dados por los cuidadores o por comentarios o por un cuestionario que daban los mismos pacientes hacia los investigadores que realizaban los ensayos clínicos. Ya. El análisis económico se visualizó que al tener la insulina NPH similar eficacia que insulina glargina y al tener la diferencia de precios de alrededor de más de $40, el uso de insulina NPH era conveniente en la parte económica en relación con la insulina glargina. Por todo, igual buscando información de agencias internacionales, se evidenció que la insulina de acción prolongada, que es la insulina glargina, es una alternativa costo efectiva para la reducción de episodios de hipoglicemia en pacientes con diabetes tipo 2 que requieren tratamiento con insulina basal. Sin embargo, debemos considerar que agencias internacionales como la NICE toman consideraciones especiales, principalmente en pacientes que tienen episodios de hipoglicemia que son muy frecuentes al ser insulina glargina, una insulina controlada. Se considera mejor el uso de la insulina glargina en esos casos específicos o en el momento que se requiere que un profesional de la salud realice la administración del medicamento. Entonces, en el momento que el profesional de la salud tiene que ir al hogar a administrar el medicamento, varias veces con insulina NPH no se ve beneficioso, pero en el caso de insulina glargina, que es acción prolongada, el profesional se acerca en una sola ocasión a la casa y se considera más conveniente en esos casos específicos. Esta evidencia también conviene recalcar, se la generó a partir de estudios regionales que se realizaron con apoyo del BID en un proyecto que ha sido tripartito, México, Ecuador, Colombia, que se denominó Medicamentos de Alto Impacto Financiero, y en el cual tuvieron oportunidad de trabajar algunos compañeros del sector salud. Muchos de ellos están conectados en este momento. Adicionalmente, de estas mismas revisiones, nosotros quisimos destacar, además de lo que es el tema de eficacia, seguridad y aspectos económicos, algo que encontramos permanentemente y que se va volviendo cada vez más importante, el tema de las consideraciones éticas. Y aquí, pues básicamente mencionar que la introducción de nuevas tecnologías de alto costo y la limitación de recursos destinados a la cobertura de estas prestaciones sanitarias
representa un significativo problema en la asignación de recursos, temas que ya lo veíamos en el económico, pero que al dar un significativo problema y a considerar esta decisión de incorporación de una tecnología para un grupo específico de pacientes, también hay una implicación que es que se deja de invertir en otras prestaciones sanitarias que beneficiarían a otro tipo de usuarios. Particularmente en Ecuador, estamos en un momento en que lo estamos sintiendo fuertemente con un tema de judicializaciones, que no es el tema ahora, pero que en algún momento se podrá abordar. Otra equidad social es siempre un objetivo aclarado, pero muy difícil alcanzar en las políticas de salud pública. Y bueno, tomar este tipo de decisiones tienen una consideración ética referente a este punto específico. Al momento, todos conocemos una alternativa farmacéutica disponible, la insulina NPH, y no se trata de un problema de desatención de la patología, sino de generar un sistema de priorización con todos los criterios. Hay otro ámbito que no quisimos dejar pasar o soslayar y que es casi nunca es mencionado dentro de lo que son el tema de los estudios, pero que también en el Ecuador, a raíz de 2012 y de hablar de la nueva estructura organizacional que tenemos, es muy importante considerar. El incluir una determinada tecnología sanitaria implica tener conciencia de que esa nueva tecnología sanitaria va a requerir nuevas formas organizacionales. Eso es importante porque una nueva forma organizacional, sea a través de recursos, de equipos, de servicios de atención o de diferentes temas, va a implicar uso de recursos y también acceso a usuarios, al igual que adherencias o no a esquemas. No solo va a depender de la tecnología en sí, sino también del esquema organizacional que se diseñe para que llegue a estas poblaciones. Entonces, si la acción de incorporación de los IAs pueden generar cambios en la organización de los diferentes niveles de atención sanitaria, pues desde la política pública, en caso de esta autoridad sanitaria, compete directamente tener un nivel de evidencia y de revisión para la toma de decisiones. Otro que relaciona con esto, no hallamos muy bien, en algún momento decidimos ponerlo en eficacia y en otros no, y a comprobarse es que los profesionales de la salud asocian la mayor eficacia a las nuevas tecnologías. Esto es un tema que habrá que trabajarlo en el futuro porque básicamente a partir de los estudios generalmente se denota que no es así y hay consideraciones y evidencia científica a comprobarlo. Planteado históricamente, técnicamente y organizacionalmente cómo se estructuró este proceso en Ecuador y estamos atentos a las preguntas que puedan generarse. Gracias. Ok, gracias a nossos colegas de Ecuador, muy interesante presentación. Christian, Ruth, Andrea, por muy clara. Y ahora pasar a Francisco para las preguntas, pero antes también agradecer a todos que están en este momento y pedir que envíen, los no han enviado todavía las preguntas, por favor pueden enviar por chat, por mensaje o pedir la palabra y nosotros pasaremos para abrir el micrófono. Mencionar también, yo no voy a mencionar uno a uno todos los presentes, agradecer a todos que están, pero mencionar especialmente veio aqui entre os participantes nossos colegas del CUFAR e, como sabem, centro colaborador do SOPS, tema educacional e os novos membros de REDETSA, ¿no? Então, assim que nos dá muito gosto ver aqui a participação da doutora Perla Busquiasso e do doutor Christian Dorati, y también otros como Santiago Asdeu y todo que también ya eran miembros por Redared, pero que contribuyen con CUFAR en varias iniciativas. Así saludos, bienvenidos a Redared, los colegas CUFAR, y ahora entonces pasaría a Francisco, que va a coordinar la sesión de preguntas. Francisco. Gracias, Andrés.
Bueno, gracias a todos. Como dijo Alexandre recién, pueden hacer sus preguntas a través del chat o si prefiere puede simplemente indicarlo a través del chat y abrimos el micrófono para ustedes. Una aclaración más, por favor, al momento de hacer sus preguntas, pongan su nombre y su institución y país para saber quién es la persona que está haciendo la pregunta. Una muy sencilla, nos preguntó Giovanni Guevara de El Salvador si los documentos que se utilizaron en la revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos, y entiendo que también se refiere a los documentos de la evaluación de tecnologías posterior, están disponibles en alguna página web institucional. Gracias. Ahora sí, Cristian, sí, tenías el micrófono cerrado, ahora sí. Sí, un saludo para Giovanni a los tiempos que escuchamos nuevamente sus buenas preguntas. Sí, están todos los documentos disponibles en la página del Ministerio de Salud Pública, en el Consejo Nacional de Salud. Hay una sección que habla acerca de medicamentos. Podemos facilitarles el link si fuera necesario después de la charla, en donde están todos los cuadros nacionales de medicamentos básicos en su evolución, y cada uno de ellos tiene el prefacio, digámoslo así, o la introducción, en donde están los requisitos que nosotros hemos expuesto a continuación. También en la página del MAIF, de los medicamentos de alto impacto, están disponibles la evaluación de tecnología sanitaria, tanto a texto completo como en un resumen ejecutivo bastante interesante y claro que ustedes pueden tener para hacer consultas posteriores. Pero sí están todos los documentos disponibles en la web. Muy bueno, si después nos envías el link, podemos ponerlo junto con una vez que el webinar ya esté subido, tanto en la página de Redsa como en la página de OPS. Nos dice... Rodrigo Enríquez acaba de subir el link en donde está la evaluación de la tecnología de insulina glargina en este momento, y está el link ya colgado en su página. Buenísimo. Rodrigo es el autor de la evaluación de tecnología sanitaria del caso de insulina de acción prolongada. Entonces, muchas gracias por citar el link rápidamente también. Claudia Pecaitis nos dice, pero después si puedes enviarnos la institución y país, en el caso de los pacientes que tienen indicación de análogos de acción prolongada por hipoglucemias frecuentes y severas, ¿han contemplado la posibilidad de idear una cobertura excepcional para ellos? Y en ese caso, ¿existiría una logística desde el sistema público de salud que lo posible? Gracias, Claudia. Sí, es Claudia. Muy interesante pregunta. De hecho, fue una de las consideraciones más importantes que se estaban haciendo para estos pacientes que consideran los médicos tratantes como beneficiarios de insulina glargina. Actualmente, una de las guías de práctica clínica más trabajadas y con la elaboración de muchos profesionales de la salud, conocedores del tema, se decidió que la inclusión de insulina glargina debería ser específicamente para ese grupo poblacional que Andrea estaba mencionando, para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemia. Actualmente la guía de práctica clínica que el Ministerio de Salud Pública también está en su página oficial, ya hace referencia mencionando al beneficio de insulina glargina a ese grupo poblacional. Ahora, recordemos una cosa que es importante. El de medicamentos básicos responde a la población, a la prevalencia más alta de todo. Es por eso que no se incluyó ahí. En el momento en el que insulina glargina continúa incluida dentro del cuadro nacional, es decir, que es cobertura para absolutamente todo insulino dependiente. Sin embargo, esa especificación en la guía de práctica clínica ya se la da. Beneficio de glargina para aquellos pacientes que por médicos especiales, pues sí requieren o sí se benefician de esa tecnología. Gracias, bien, Claudia. Pecaitis nos dice que es de Argentina y médica de familia. Gracias, Claudia, por la aclaración. La doctora Perla Busquiazo nos pide usar la palabra. Doctora, ahí ya tiene el micrófono habilitado. Antes. Sí, buenas a todos y muchas gracias, Alexandre, por la aceptación a la apertura de Redsa. Quería hacerles una pregunta. Nosotros hemos estado en varias oportunidades trabajando con la CONAVET, el tema con la comisión, el tema de la lista de medicamentos, el cuadro básico,
La pregunta que me hago, usted si es adecuada o no, es en realidad esta insurgina en ningún momento tendría que haber sido incluida en la lista, o sea, en el cuadro básico nacional de medicamentos, porque ustedes mismos plantearon que el criterio que tenían era la necesidad sanitaria, eficacia, seguridad y costo. O sea que en realidad cuando están eligiendo los medicamentos para diabetes, las insulinas, en general las únicas que quedan son la insulina cristalina, el NPH, porque con esa se maneja la mayoría de la población, y eficacia y seguridad que tienen es excelente y tienen menor costo que la glargina. Es decir, que de hecho, yo diría que más que un proceso de desinversión, sería un proceso de depuración de la lista, incluyendo las que no cumplen requisitos que tenían. No creo que sea una tecnología que se elimina o se separa porque aparecieron nuevas tecnologías mejores a ella. En este caso, porque en mi opinión, en mi modesta opinión, es que no pertenece a un cuadro de medicamentos esenciales. Sí puede estar, como ustedes mencionaron al final, puede en las distintas instituciones sanitarias, programas especiales, es decir, no se incluyen en la lista, porque de lo contrario todo lo que está en la lista lo usan todos los médicos, esta insulina para esos casos muy puntuales de hipoglucemias importantes. O sea, en términos generales yo diría más que una desinversión, esto sería una depuración de la lista. Díganme si ustedes acuerdan con esta opinión o alguno de ustedes. Muchísimas gracias. Perla, concordamos con esta definición, pero pone en la palestra el tema de cómo se hacen los realmente elecciones en los cuadros nacionales de medicamentos básicos en los diferentes países, y a veces no todo es tan depurado. Significa que tenemos que tener procedimientos específicos, ¿no es cierto?, que en los cuales quizás Ecuador tiene una trayectoria muchos años atrás de hacer el cuadro de medicamentos básicos, y los primeros años no contaba con las herramientas que se cuenta. Quizás a partir de un acceso mayor a estudios científicos, un acceso mayor a metaanálisis, a revisiones sistemáticas, lo que hace es justamente dotarte ya de esas posibilidades que simplemente se van generando mucho más elementos de juicio para poder introducir. Se puede definir que es una desinversión en la medida en que ya no estás invirtiendo en esa tecnología. Hay dos temas: depuración del cuadro, pero también cuando tomas ya la decisión de sacarlo efectivamente, ya no destinas recursos hacia ello y por tanto estás haciendo una desinversión que va a ir muy bien para otra inversión que se va a generar, sea en el mismo ámbito o en otros ámbitos. Muchas gracias por la pregunta, doctora Perla Busquioso de CUFAR, y muchas gracias por la respuesta también. Pat Tames nos dice: felicito la participación de Ecuador, y preguntan, ¿podrán pasarnos la página en la que se encuentra esta presentación? No está cargada, pero va a estar en la página de Redetza, que es www.redetza.org, y bien, como dijimos, en el YouTube de PAJO hay una playlist de Redetza, pueden entrar en YouTube y buscarlo ahí. También van a estar cargadas en la página de PAJO, por eso demora un poquito más. Bueno, yo en la ocasión también para hacer una pregunta yo, quería preguntarles respecto de la repercusión que tuvo tanto a nivel de los médicos y a nivel mediático, porque muchas veces, a pesar de que la decisión tenga respaldo en la evidencia y incluso éticamente esté bien respaldada, como se explicó en el caso, puede ser interpretada por algunos sectores como una disminución en algunos derechos adquiridos. Quería preguntarles si en ese sentido, cuál fue la reacción de médicos, del resto, bueno, no sé, de los pacientes quizás, aunque es a veces difícil captar la reacción de los pacientes, y si hubo alguna reacción mediática al respecto.
Fue muy interesante este proceso porque a pesar de que somos poco dialógicos en Ecuador, y también podría decirse que a veces poco deliberativos, para este caso pues se trabajó con sociedades gremiales, con profesionales de la salud y también con pacientes, sensibilizando y teniendo diferentes discursos para llegar a estos, ya que evidentemente un proceso de esta naturaleza nunca va a ser fácil si tú lo haces sin no hablemos de consensos, pero sí por lo menos proceso de socialización. Esto estuvo presente y además es recomendable por si una otra experiencia se replicabilidad, a nosotros nos dio bastante buen resultado y se pudo manejar de manera profesional y adecuada este retiro del cuadro. Muchísimas gracias por la respuesta, que muy clara. Una más en el mismo sentido, no sé si este proceso de socialización está estructurado o si es algo que se puede compartir, porque la socialización de las decisiones o la participación de la población en las decisiones es uno de los temas que ha generado más interés y no obstante aún cuesta encontrar algún modelo de países en el que va a basarse. Efectivamente no está sistematizado. Eso sería una tarea muy interesante para nosotros como ecuatorianos, porque comentaba previamente, no hay mucho ejercicio de este tipo. Estamos tratando de incluirlo ya en procesos específicos y más bien en otras áreas estamos trabajando en temas ya de deliberación para incluirlos explícitamente. Pero para este caso se respondió de una manera a las inquietudes que en esa percepción que se tienen los profesionales de autoridad sanitaria, se veía que iban generando algún tema de ruido, al igual que la CONAMEI, y actuamos a unísono trabajando en este sentido. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. No sé si hay alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, vamos en horario. En este momento, preguntado nuevamente respecto del link. Bueno, vamos a poner nuevamente la página de Redesa ahí para todos. Sí, aquí Patricia Tames nos dice: en mi país, especialistas solicitaron la inclusión al listado básico de medicamentos esenciales de medicamento. En algún caso mencionaron que iba a ser beneficioso para niños. ¿Me pueden dar al respecto, por favor? Gracias. Pues no nos evidencia ninguna de esto. Me imagino que en el caso de Patricia también se pedirá evidencia científica debidamente acreditada como para incluir o no, y de lo que he revisado, y quizás acá Cristian, Aleal, y básicamente el equipo de trabajo, por ahí está Rodrigo Enríquez, no hemos encontrado nada que vaya en esa dirección. Muchas gracias, Patricia, por la pregunta. Gracias por la respuesta, doctora. Bueno, perdón, tenemos una pregunta más. Una pregunta nos dice Claudia Pecaitis. Dice: pregunta concreta respecto al beneficio. En la edición de la bibliografía, ¿qué evidencia encontraron respecto a que la glargina aumenta menos el peso y el dormir disminuye el peso? Muchas gracias. Sí, gracias, Claudia. La verdad, la evidencia fue seleccionada de diferente manera. Son pocos los estudios que determinan esa causalidad que está mencionando Claudia, pero nosotros tenemos adjunto a la información que les vamos a proporcionar, tenemos adjunto toda la bibliografía recomendada y separada. O sea, está tamizada la bibliografía en revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos que fueron incluidos posiblemente dentro de esas revisiones sistemáticas, que realmente le pueda ayudar a Claudia
al revisar o precisar la información específica sobre el peso en los pacientes, pero fueron muy pocos estudios los que determinaron esa causalidad. Por eso nosotros escribimos en la presentación como otros estudios, fueron estudios adicionales que demostraban esa relación entre la pérdida o ganancia de peso, pero le podemos facilitar las bibliografías, están detrás de toda la presentación, pusimos la bibliografía seleccionada de estos estudios también. Buenísimas gracias, Claudia. Bueno, en realidad ya estamos en horario. Creo que no sé si no hay más preguntas, quizás podríamos ir cerrando. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario para finalizar. Cristian, Ruth o Andrea. No, más bien estar atentos. Ha sido muy interesante para nosotros volver a revisar o menos articular una experiencia. A veces uno desde los diferentes ámbitos solo se centra en algún aspecto. En este caso, pues fue muy bueno, nos obligaron a revisar todo el proceso institucional. Estamos acá en filitos, estamos realmente actualizados de cómo se realizó esto, y también nos dota de una destreza que es que tanto en Ecuador como en los otros países podemos ir haciendo este ejercicio a efectos de mirar cómo la introducción de los medicamentos o la exclusión de estos medicamentos pueden ser determinantes justamente para lo que es la política sanitaria de un país. Con esto agradecerles y despedirnos, y estamos estar en contacto por medio de los medios electrónicos, por supuesto desde la Autoridad Sanitaria, Ministerio de Salud Pública, gratos de poder ver planteada esta experiencia a los compañeros latinoamericanos. Excelente, es realmente un tema muy interesante y quería una vez más agradecer a participación y a disponibilidad de nuestros colegas del Ministerio de Salud de Ecuador, y decir que, como Francisco ha mencionado, eso va a estar disponible y sería interesante realmente pedir acá a todos los miembros que están presentes que por favor nos ayuden a diseminar esta información por todos, para todos los miembros que no han tenido la oportunidad de estar presentes en esta presentación. Así que quisiera bien agradecer antes a nuestros ponentes, a Cristian, a Ruth, a Andrea, gracias por esta excelente presentación. Agradecer a los miembros de Redetza y a los invitados que han participado, por las preguntas, por interés en la pasión del tema. Estamos cerrando ahora en horario previsto, así que perfecto. Agradecer una vez más a Francisco y a Estefanía por el trabajo de organización. No tenemos todavía la fecha para nuestro próximo webinar, pero muy pronto, la próxima semana, ya enviar la información. Y entonces nos despedimos, deseando a todos y a todas un excelente fin de semana, y que nosotros podamos estar en contacto por nuestra red, que sea muy exitosa, con muchas actividades. Ahora mismo estamos desarrollando nuestra base de datos de informes de evaluación de tecnologías, y vamos a estar pronto compartiendo, actualizando información sobre esta actividad. Sabemos también de Ecuador está colaborando mucho con nuestra base de datos, base de informes. Así que agradecer a los colegas del Ministerio de Salud Pública de Ecuador por este apoyo. Vamos a cerrar por acá. Muchas gracias a todos y a todas, y una vez más un excelente fin de semana. Chao. Chao, gracias a todos.